Chao, Salar. Hasta siempre. Algunos nos preguntaban si hay problemas con el combustible en Bolivia. Las callecitas de este lugar, por Dios. ¿Estás lista? No. No saben lo empinado que es. No quiere, un poquito. ¿Por qué hay un diablo en la mina? Wow. Por favor. A más de 3.500 metros de altura se eleva el altiplano boliviano. En donde el mundo parece otro, preferimos recordar que no es otro, es el que habitamos y el único que tenemos. El clima es duro. Al caer la noche, el frío seco te cala hasta los huesos, mientras que el sol se impone durante el día brillando como si estuvieras más cerca que nunca. Los caminos polvorientos serpentean entre montañas, mesetas, planicies blancas que se extienden hasta donde la vista alcanza. Pero más allá el paisaje cambia y se vuelve rojizo, escarpado y agreste. Es un recorrido desafiante y bello a la vez, donde el altiplano revela sus secretos lentamente, mostrando una tierra inhóspita pero profundamente cautivadora. Un lugar donde la naturaleza dicta sus propias reglas y el ser humano parece solo un espectador. Llegar a Potosí, desde el Salar de Uyuni por la ruta escénica número 5, es realmente desafiante. Frenamos para tomar un respiro, pero también para admirar la quietud y tranquilidad de una de las rutas más lindas de todo Bolivia. Mirá la cola que hay para cargar gasoil. No. Bueno, algunos nos preguntaban si hay problemas con el combustible en Bolivia. Se consigue, pero hay que hacer estas colas. Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Creo que esta gente está ahora para cargar mañana. No sé. Wow. Mirá lo que es esto. Tremendo. Así que para Bolivia es increíble, pero hay que traerse gasoil. O bueno, venir con tiempo, estar tranquilo y aceptar hacer estas colas eternas para conseguir diésel. No, pero no tiene fin. No, no tiene fin. Sigue. Yo creo que ya hicimos unas 10 cuadras. Fácil. Fácil. A la derecha. A la izquierda. ¿Y ahora? ¿Es hasta arriba? No entiendo. Y acá a la derecha, me parece que es. La pucha. No, que está abierto este lugar porque no sé a dónde vamos, si no. No estacionar, no estacionar. No. No, mirá ese cómo estacionó. Y ahora a la derecha. A la derecha. Y en teoría ya llegamos. ¿Y en teoría dónde? En teoría ya llegamos. ¿Pasa? ¿Nos pasamos? Preguntaba, Gordi. Pregunto. Bienvenidos a un nuevo capítulo caminando por las calles de Potosí. Hablo despacito porque está todo tan tranquilo. Muy tranquilo. Las callecitas de este lugar, por Dios. No saben lo chiquitas que son y las trepadas que hay. Para manejarlas fue muy difícil. Muy difícil estacionar, encontrar un lugar. Pero bueno, encontramos y estamos, creo que en el centro. Así que vamos a poder caminar bastante hoy, mañana. Vamos a recorrer
la noche potosina y mañana les mostramos más. Vamos. Bienvenidos a Potosí, una de las ciudades más altas del mundo, y hoy se las vamos a mostrar. Nos encontramos a más de 4.000 metros de altura en una de las ciudades más lindas de Bolivia, con clara influencia colonial española. Esta ciudad nació al pie del imponente Cerro Rico. Aquí, en 1545, se descubrió una de las mayores reservas de plata del mundo, impulsando una fiebre minera que alimentó al Imperio Español. Esta montaña, alguna vez símbolo de riqueza y prosperidad, fue también escenario de sufrimiento y explotación. Las callecitas son súper angostas, inclinadas. ¿Cómo te fue anoche, amor? No, tremendo. Lo que fue meter a motorión a estas alturas, con las calles empinadas como están. Más de una vez tuve que frenar y no podía arrancar, no arrancaba. Estaba tan inclinada la camioneta que teníamos que ponerla baja. No podía doblar tampoco con baja, entonces fue bastante duro. Muchos autos, bocina, bueno, creo que más de uno me gritó, ¡burro! Fue muy gracioso. Llegamos de noche, no conocemos, el GPS encima estaba trabado. Me mandaba por otra calle. Y en teoría Durísimo. está prohibido estacionar, como indica ese cartel, pero hay autos estacionados por todos lados, entonces se complica aún más. Pero bueno, hay que venir con paciencia. Sí, con mucha paciencia. Lo que tenemos enfrente, ahora se los voy a mostrar mejor, a ver si puedo hacer zoom, es el famoso Cerro Rico, y está ahí justo al ladito de la ciudad. Contame un poco acerca del cerro. El Cerro Rico de Potosí fue una de las minas más ricas en plata durante la época colonial y un pilar económico para el Imperio Español. Sin embargo, esta riqueza se extrajo a costas de un intenso sufrimiento humano. Gracias a este cerro, Potosí fue una de las ciudades más pobladas del mundo en el año 1545. Casi a la par de grandes ciudades de Europa hace casi 500 años atrás, por lo cual era una locura que haya tanta cantidad de gente en América en un solo lugar en ese momento. Bajo el sistema de la mita, miles de indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas, descendiendo a las profundidades de la mina por largos periodos, expuestos a gases tóxicos y temperaturas extremas. Durante siglos, el cerro se convirtió en un símbolo de explotación y de sacrificio humano, ganando la sombría reputación de la montaña que come hombres. En este momento nos encontramos en la Casa de la Moneda de Potosí y es el lugar donde se acuñaban las monedas de plata para el Imperio Español. Este edificio monumental es la Casa de la Moneda, uno de los emblemas más importantes de Potosí. Construida en el siglo XVIII, aquí se acuñaron monedas de plata que circularon por todo el Imperio Español. Sus gruesos muros de piedra y su arquitectura robusta nos recuerdan el valor y la importancia que tuvo este lugar en la historia mundial. Ahí había una señora en la puerta de la Casa de la Moneda vendiendo monedas y vajilla de plata. Así que es claro que aún la mina sigue dando bastante riqueza a la ciudad. En este momento nos encontramos en la zona del mercado central y nos metimos por uno de los pasillitos. Venden de todo.
El concepto de mita proviene del sistema de trabajo comunitario del Imperio Incaico, en el que los miembros de una comunidad debían realizar trabajos para el Estado o el bien común. La mita no era forzada ni explotadora. Sin embargo, cuando los colonizadores españoles llegaron a América, adoptaron y transformaron este sistema convirtiéndolo en un régimen de trabajo forzado y altamente explotador. La mita colonial implicaba largas jornadas en condiciones peligrosas y sin apenas compensación, un abuso radicalmente distinto al sistema original incaico. Acá las panaderías no están en locales, están en las esquinas. Y qué panadería, ¿eh? Tremendo, mirá lo que son estos panes. Mirá lo que son estos pancitos. ¿Cuántos están estos? Sí. Surtido, todito. Ahí Sí. está, perfecto, surtido. 2 pesos. Qué rico. Tenemos pan para todo el mes. Qué rico. Ahí está. Esa. Paulina, acá Paulina nos vendió el pan más rico de Potosí. Vamos. Camacho entre Bolívar. Camacho entre Bolívar. Ok, cualquiera que quiera venir a comprar pancitos acá tiene una pinta tremenda. Y bueno, Nos vemos, adiós. Me metí en un hostel para ver cómo eran por dentro las casas. Hermoso. Miren lo que es esta puerta. En casi todas las esquinas están estos balcones que ganan mucho espacio en esos primeros pisos. Miren lo que son. Un miedo igual que se caían. No, me vuelven loca estos balconcitos. De verdad. Esta es la calle más pintoresca que vimos hasta ahora, ¿eh? Miren lo curiosa que es esta calle. Está lleno de abogados. Abogados y contadores. Es la calle de... Yo no puedo ni hablar, gente. Dios mío, a esta altura. Fotocopias, abogados, fotocopias, abogados. Hace mucho no caminaba por una plaza tan llena de gente y que se sienta tanta paz y tranquilidad. Por todos lados hay carteles de prohibido tocar bocina. Eso me parece espectacular. buen día. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estás lista? No. Hoy nos toca un hermoso día de aventura. Bastante duro. Va, así dicen. Yo quiero decirte que anoche me costó muchísimo dormir. Por el miedo. Ah. Y bueno, está bien, deberías, por lo que nos dijeron. Vamos a ingresar a la mina de Potosí, a la mina más famosa de Bolivia. Estamos caminando por las callecitas en subida y yo ya me estoy quedando sin aire. No me quiero imaginar ahí adentro. No lo sé. La mina de donde se sacaron más de 60.000 toneladas de plata y que al día de hoy... Esperen, pasa el colectivo. Al día de hoy sigue dando plata.
Ah, tremendo. Así que vamos a ingresar por primera vez a una mina activa. ¿Encontraremos algo de plata? Ayer, caminando por la ciudad, se nos ocurrió venir a averiguar para ir a visitar al Cerro Rico. Y acá estamos. llegamos a Turismo Claudia. Así que nuestra cita es a las 9 de la mañana. Estamos en horario. Ya estamos camino a las minas de Potosí. ¿Algún comentario al respecto? No. ¿No? Mejor no decimos nada. El tour en sí va a durar unas 2 horas y media. ¿Ya? Entonces vamos a ir a diferentes minas. Yo los voy a llevar a la mina que entramos por una y salimos por otra. Ok. Va llegando gente al baile. Ok. Para los pies. 38. 43, 44. Ok. Ahora, Después se escoge un casco. Casco. Ah, está fachero. ¿Listo? ¿Esto cómo va así? Facha listo. minero. Listo 1. Listo 2. Listo. Ya estamos listos con todo el equipamiento. Linterna, agüita, por las dudas. No te veo con el pico y la pala. No, yo tengo un miedo que no les puedo explicar. De verdad. Estoy tratando de disimularlo porque hay visita. Deseennos suerte, gente. Ok. La mina que vamos es una mina activa, donde están trabajando los mineros y hay que llevarles un poco de gas. ¿Ya? Excelente. Vamos a ir al mercado a comprarles, ¿qué son? Ofrendas, obsequios. Una ofrenda para la Pachamama, después unos regalos para los mineros. Se ideaban las minas. Tenían unos troncos, tranchanas, cueros de llama, entonces eso se preparaban y su coquita. ¿Ya? La coquita, por ejemplo, la hoja sagrada, entonces los indígenas la cosechaban mucho más antes que la llegada de los españoles, porque ellos la consumían en las minas y en sus largos viajes, ¿no? Porque la coquita es buena para la altura. Los mineros, por ejemplo, si compran su coquita, su pintunchito, el cigarro de los mineros, lo que es la lejía, un saborizante, hecho de ceniza y diferentes sabores que tiene, en basa, en polvo. ¿Y eso a qué se le pone? Se masca. Ah, Ah. como un chicle. Sí, se da sabor. Ah, Porque ok. la coca es amarga, ¿no? No sé si la probaron. Sí. La coquita es amarga, se compran su lejía. En sus momentos de descanso, su cigarrito. En la mina no se puede comer. Por ejemplo, le dicen, ¿por qué te echas coca? No podemos comer en la mina. Y la coquita pues me da fuerza. Y aparte de eso, cuando masco, no permite que traiga el polvo de la mina. Ah, Por eso, ¿no? Ellos llaman boleo, porque se hace una bola acá y después de terminar el trabajo, que son de 5, 6, 7 horas, que salen de la mina y ya no más. Por eso es aquí donde se abastecen. Su coquita, su cervecita, se compran su dinamita y todo, ¿no? Ahora, dijo. dinamita vamos a... Acá en Potosí es normal la venta de dinamita. Esto es un preparado. Ya viene la dinamita, ayúdame. Lo que es la guía, el fulminante y el aún. ¿Y esto es legal? Acá en Potosí, como es el trabajo de la mina, la primera industria en Potosí, desde la época colonial, Ajá. es la minería. Se puede decir que es legal, pero es prohibido. ¿Se compra esto? Nos encontramos en el mercado minero y estas bolsas están llenas de coca. Estamos comprando ahí la ofrenda para los mineros.
chaquitas de tío, ¿ya? Y así ya. Y nosotros, yo no sé. Bueno, suerte. La vamos a necesitar. Acá nos bajamos. Ahí va, muchacho. Yo no sé si mi cara de miedo se nota. Vamos a entrar por la mina Monja 1 y salir por la mina Monja 2. O sea que vamos a hacer un recorrido importante. Miki nos contaba que antes el mineral se separaba con mercurio. Entonces los aborígenes se contaminaban con el mercurio. Por eso estaban separados de la ciudadela. Los españoles vivían en el centro y los aborígenes vivían cerca del cerro donde se hacía la separación. ¿Bien? Bien. ¿Cómo va, equipo? Muy bien, muy bien. Un poco de nervios. Esto es chiquito, ¿eh? Ah, bajito, ¿eh? Ay, Dios. ¿Cuántos kilómetros vamos a caminar, Miki, por adentro? Es que yo me voy tapando así por el polvo. Hay que tener cuidado con la cabeza acá. No, qué locura esto. ¿Cómo venís? Síganme los buenos. Vengo muy bien. Recién me golpeé la cabeza, pero por suerte tengo el casco. Hay que trabajar acá, ¿eh? Ay, Dios mío. No te voy a negar que me agarró un poco de claustrofobia en un minuto. Traté de ser más inteligente con la mente ¿Y ahí? y ¿Qué creo hay? que le gané. El tío está. Vamos a volver. Por aquí tenemos que entrar y subir. Ok. ¿Ya? Vamos a ir a buscar sus parajes, ¿ya? Ok. En esta mina es donde ellos trabajan, ¿ya? Por donde sacan el mineral. Bien. Por la parte de arriba es donde entran, es como un hormiguero, Ok. ¿no? Donde botan sus cargas para sacar por esta mina. Ahí lo vacían, esos lugares se llaman buzones. La mina es como un edificio. Y aquí hay una, aquí hay otra, así, ¿no? Entonces es un laberinto. Entonces para eso hay que conocer muy bien también. Sí. Vamos a empezar. ¡Corran! ¡Corran que nos persiguen! Yo estoy me sintiendo en Indiana Jones. Estamos en una película. Pero para ellos es su trabajo. Esto es raro. Nos tocará bocina al carrito para que nos corramos. Maestros, ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo va? ¿qué tal? Buen día. ¿A dónde va? ¿Te pasa el paraje? ¿Dónde está? ¿Eso es? Al vamos. 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 Están abriendo su paraje. ¿Y a qué hora han de perforar, jefe? Nosotros a la noche. A la noche. Este es el lugar de trabajo de los mineros. Se llama paraje. Y esta su carga ya empezó a sacar. Listo para sacar esta brazo. Pasen más. Aquí van a seguir la meta. A ver, vamos a ir a ver la meta. Ok. ¿Ya? Wow. Ten cuidado, por favor. Enrique, cuidado con la cabeza, Enrique. Acá está más alto. Este es el paraje. Acá, Enrique, está bien. Está, la meta. Para que vean. Mira, esta es la meta, ¿no? Mira. Negrito está el mío, ¿no? Esto igual en la meta. Gracias. Esto.
Y Puedes acá, ver la veta. acá hacen agujeros y ponen el... Mira, ven, estas las vetas de mineral. Sí, se ve perfecto. Eso es la Parece oro, ¿eh? Es el oro falso, ¿eh? ¿Cuál es? Ya. ¿Qué? Es la cortapirita, jefe. veta. Es la veta. Pesada. Ya ves, Muy bueno. ¿Por qué alguna pirita es más amarillo? cubre. Cobre. Mirá Cobres. Cobre, ¿eh? Más amarillito, ¿eh? El cobre es lo que jode más a la plata. El cobre. Interesante. Wow. Ya has visto sus vetas, ¿no? Sigue habiendo plata en el cerro, ¿eh? 400 años. Es más fría. Seguimos, hermano. Este cerro nunca va a morir. Vamos a seguir habiendo. ¿Y esto adentro es plata? No, No, es es solo petita. No es plata, no es plata. La plata es más oscurita. Pues mira, ¿no? Jefe, mira, esto no es roca nomás. Mira, roca la diferencia, mira. Ajá. Opaco es esto, la plata. Y esta Mira, es más brilla, brillosa. sí. Y es más fría. ¿Vieron? Ah, Me siento una hormiga en un hormiguero. Sí, literal. Siguen los buenos, dices. Sí. Siguen los buenos. Por ahí se meten a las rastras. ¡Qué locura! Wow. Muy chihuahua. por aquí también dice que baja. ¡Wow! Hay que meterse ahí abajo. Uy, adentro, se Por aquí se baja. ¿Cuántos metros entra el jefe? 120. 120 metros. Mamadera. ¡Wow! Los felicito. Gracias, gracias. Buen trabajo, chicos. Hasta luego. Adiós. Suerte. Para trabajar acá sí que hay que ser osado, ¿eh? Este es Angur. Pon así, vamos, si quieres. No, tina, no. Ahí está. ¿Trabajan todo el Ahí día? va. Ah, ok. No frenan en ningún momento. Día, tarde y noche. Sábado, domingo. Sábado y domingo no se Domingo trabaja. no trabajan, Ok. ¿no? Y viernes trabajan hasta mediodía. Porque viernes es un día especial para ellos. Al menos los últimos viernes del mes se reúnen ellos donde, como dicen, su picheo, su coquita y agradecen ellos, ¿no? Ellos ganan, por ejemplo, de 200 a 400 bolivianos. Los que casean sacan 200, 150. Los perforistas sacan 400 ¿Por día? por día. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos. Vamos a ir, vamos a subir, Sí. un poquito nos vamos a agachar y les voy a hacer ver cómo vacían el mineral de otros lugares, Ok. de la parte de arriba. Bajamos, nos vamos donde el tío y empezamos a subir, ¿ok? Bien. Eli. Eso, eso. Para acá. ¿Ya? A los chicos no hay problema, ¿no? No, estamos bien. Bien. Allá va. ¿Está bien? Acá. Eso es, ya. Perfecto, gracias. Este llaman buzón. Entonces viene de allá el gadito y lo vacían ahí, ¿ya? Tienen que sacar más o menos como unos 30, 35 casitos, cada uno pesa más o menos 1 tonelada. Los mineros se tienen que subir por aquí hasta la parte de allí. Los otros chicos, ¿han visto? Bajan esos cuadros en la parte inferior para chasquear. Picar Ah, ok. con palas, eso es chasquear. Ok. Botar el mineral en otras palabras, ¿ya? Ok. Entonces botan en esos casitos.
Esto es impresionante. Mirá, No. un detonante acá. No sé. Mira todos los túneles que hay. No. ¿Listo? ¿Qué se escucha que están trabajando? Aquí no hay nada. ¿Y eso que se escucha que es agua No. o rocas? Siempre cae. La montaña está en movimiento. Sí, siempre cae. La montaña siempre cae. Madre mía. ¡Wow! ¿No? ¿Y ese sonido de qué es? No, debe estar chasqueando. ¿Eso? Sí. Aire. El aire. Ah, Van a perforar seguramente. ¡ay, vámonos! Sí, van a perforar. ¡Corran! Ya. Tú primero, sí. Te bajas más atrás. Primero subo yo, ¿ya? Después tú. Se van a fijar con. Entre nosotros nos vamos a ayudar. 10, 20 kilos de mineral, ¿ya? Entonces van a... ¿Dónde pico? Yo te voy a llamar. ¿Está bien? Está bien. Así te... ¿Me puedo agarrar de este? Agárrate del cacho, ¿ya? Del tubo. Ya. Ahora, dame la mano. Un cachín. Yo te voy a jalar. Bien. Ya. Eso, sube, listo. Ya estás arriba. Estoy ¿ya? arriba. Ya. ¿Quién sigue ahora? Y te subes. Con los chicos es más fácil. Con los chicos. Oh, patínate. Por este lado, vení. Traspasa tu pie ahora. Traspasa tu pie. Exacto. Listo. Ya estás así. A ver, esto lo... Ahí lo colocaremos. Listo. Vamos. Bien, amor. Bien. Me cansé. Traspasa tu pie. Exacto. Listo. Ya estás así. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ahora... Voy. Uy. Cuidado con el hueco. Qué suerte que mi mamá va a ver este video 1 mes y medio después. ¿Estás viendo? Está toda agujereada la... Venimos bien, ¿no? Bien. Bien. Escúchame. Ya está. Ya no está. Está claro. No saben lo empinado que es esto. Poco aire. ¿Sí? Y se escuchan piedras que se van soltando. Los carros que están pasando. Ahora sí, sube. ¿Voy? Sube. Voy. Oh, acá. Si tenemos... Hay que trabajar acá, ¿eh? Te vas a agarrar de las cuerdas. De esta cuerda. ¿ya? Voy. Perfecto. Ahora. Con la mano izquierda, eso, te agarras. Ahora dame la mano. Dame. Eso. Ahora sube la escalera. Sube. Dale, Enrique. Dale. Te toca, Enrique. Sube. Dale. Acá hay un túnel. Acá hay otro. Eso, Enrique. Dale. Y acá hay otro. Y por ahí venimos. Esto es impresionante. Dale, Enrique, dale. Listo. Ya estás arriba, Enrique. Y el colmillo se va acumulando por la humedad que se produce la silicosis. La silicosis es la enfermedad de los mineros. Se apega en el pulmón, los mineros empiezan a toser, porque esto lo consume. Para eso no hay cura, ¿no? ¿Cómo entraban antes los mineros? Con su trapo así como yo, y se ponían algodones, ¿ya? Para que no entre el polvo, ¿no? Entonces así está. Aquí una caída ya uno no lo puede. Y No. sigue yendo, ¿no? Sigue yendo. No. Sigue yendo, ¿no? Ellos se alumbraban, no tenían lámparas, ¿no? Con un dedo tenían una vela y cargado de mineral. ¿Vamos para donde otro el lado? tío. Sí, vamos. Bien. Donde el tío vamos. Donde el tío. Ah, menos mal. No quería pasar por ahí. No. Por aquí no. Solamente los podemos pasar.
Oh. Les voy a contar por qué hay un diablo en la mina y por qué le dicen tío. Antes de la colonización, todos estos lugares eran parte del imperio incaico. Estos lugares eran habitados ya por los cantumarcanes y antes eran parte del imperio Tiahuanacota o Aymara y han adoptado las mismas deidades y Supay. El Supay es el que vive abajo, es el dueño de la plata, de los minerales. Este cerro donde estamos ahora, una huaca, que es una huaca, un lugar sagrado. Ellos sabían que había aquí plata, pero no la tocaban, porque era un lugar sagrado y una huaca. Cuando han descubierto la plata, ni siquiera ellos han sido un indio, que era un peruano, se llamaba Diego Huaypa o Diego Jailja, toda una montaña de plata, la plata va al ras de la tierra. ¿No? Los españoles han venido, pero les ha interesado eso, ¿no? Ellos eran católicos, ¿no? Entonces han entrado, lo que ellos les interesaba era plata y riqueza, no nada más. Entonces han venido y cuando los jesuitas han descubierto de esa cueva han dicho, ¿cómo estos indios están haciendo sus rituales a un maligno? Y han comparado al diablo con el Supay, porque el diablo vive en el Averno y el Supay también, pero el Supay es el dueño de la plata. Por eso los indígenas le pedían permiso. Ahora los españoles dicen, como estos indios creen en un diablo, dentro de la mina han construido pues un diablo europeo, ¿no? Con cuernos así, horrible. ¿Para qué? Para que al indio le hagan trabajar más. Al indio le decían, si no trabajas, si no sacas plata, este te va a llevar y te va a comer, para dar miedo, ya, por ambición. El indio no hablaba español o entendía muy poco, hablaba quechua, lengua nativa. Entonces, ellos les respondían en quechua y le decían, pues, Ariá, Kaitiusa, le decían. ¿Qué quiere decir? Sí, él es mi Dios y en él, yo confío en él, yo creo, y entonces él me va a cuidar. Y como hacen igual ahora los mineros. Pero en vez de Dios decía Tius, ¿ya? Porque no podía decir la D, no la conozco, Tius. Y con el tiempo se ha quedado con el nombre de tío. Ya, así. Sí. Dios mío. Espera acá, dijo. Un poquito más acá, ya te puedes parar. Párate. Está bien, está bien. Arriba. Creo que es más alto. Ya me corrí. ¿Se está limpiando, maestro? Sí, se ha caído ahí. Sí. Qué bien, qué bien. Se cayó, pues. Y están limpiando. Detrás del vapor. Guarda de Ya para la cabeza.
Bien. No quiere, un poquito. ¡Ay, sí! Azul, dale. Ya. Ahí está. Listo. Esa no. Guarda ahí que se salga. Un día como mineros. No, no, no. Lo que acabamos de vivir es una Sí. locura. Oh, impresionante. Salimos. Ah, Qué experiencia impresionante. Fue impresionante. hay que trabajar acá adentro, ¿eh? No, no, fue Ay, impresionante. ay, Adiós. Adiós. Y ahí vuelven a entrar. No, no, no. ¿Algo para decir a la comunidad brasilera? Cara, ¿Qué sentiste? tudo. Tudo. Momento de alegria, momento de cagaço, momento de medo, momento de felicidade, momento de desespero. Impresionante, ¿verdad? ¿Trabajaste? Estar ahí adentro, tantos metros. Y por ese agujerito. Muy impresionante el trabajo de esta gente, de verdad. Wow. Nos vamos. Festejo de haber sobrevivido. Estamos vivos. Eso. Un día como mineros. Impresionante. No hay palabras. Tremendo. Qué laburazo hacen ahí adentro, por Dios. Difícil. Me olvidé algo adentro. Algunos historiadores estiman que hasta 8 millones de hombres han muerto en el Cerro Rico desde el siglo XVI, cuando los esclavos indígenas y africanos fueron obligados por los españoles a vivir en los túneles que ellos mismos excavaban. Desde entonces, el lugar conocido como la montaña que se come a los hombres ha seguido haciendo honor a su temible reputación. Wow. Y sigue, pero bueno, la verdad es escalofriante y haberlo vivido es increíble. Es una experiencia para vivir una vez en la vida. Claro, hay que entrar y no pensar mucho. La gente que trabajaba ahí se la veía con mucha fuerza a la montaña. Nosotros fuimos solamente una vez, 1 hora y media, y ya con eso me bastó como para saber de qué se trataba. Tal cual. Otra cosa que me impactó de nuestro guía fuimos como al monolito turístico, digamos, dentro de la montaña, que es como un dios chiquitito. Pero él nos llevó adentro de la montaña. Cuando vieron que subimos esas escaleras y que nos metimos por tunelcitos y demás, nos llevó al real lugar donde ellos le rinden culto a su dios dentro de la montaña. Y ahí nos contó toda la historia, pero después saliendo de ese lugar había otro mucho más grande y él se quedó ahí A rendirle tributo. a rendirle tributo a ese dios, agradeciéndole, y ahí realmente me di cuenta del sentimiento Sí. y el sentido que tenía para este hombre. Ya casi no estábamos nosotros ahí. Volví y lo vi. Fue demasiado Wow, hermoso, digo, fue demasiado hermoso. No no está sé. solo trabajando no está como solo guía traba- turístico, claro. está realmente agradeciendo dentro de la montaña. Sí, sí, y ahí como que caí en razón y dije, sí, la verdad que le agradezco yo de todo corazón si me deja salir, y vi la luz y... Obviamente que si sufren de claustrofobia no lo hagan porque realmente es muy estrecho los lugares por donde nos llevaron. Nosotros fuimos a la opción como más aventurera, más extrema. Había una versión como un poco más light, ser tanto Que que entras vas todo caminando, recto. salís caminando.
llévense para taparse la boca. Nosotros nos olvidamos, pueden llevarse barbijos. Había Sí, mucho polvillo. Había mucho polvillo, mucha tierra. Dinamita. Vimos dinamita Puesta ahí sin puesta en la explotar. montaña. No. Y que la dejan ahí, porque si no explota la dejan, no la tocan. Eso me parece una locura también. O sea, vas caminando por los pasillitos y ves explosivos sin explotar con la mecha ahí, tipo, para prenderla a fuego. Sí. Recomendadísima la excursión al Cerro Rico. Es una excursión que relativamente económica. Sí. La pagamos 100 bolivianos cada uno. ¿Qué? Hasta acá llegó nuestro video. Ok. Hasta acá llegó nuestro video. En un ratito volvemos a las rutas. Vamos a ver qué seguimos descubriendo de Bolivia, que la verdad que nos viene volviendo locos. Las rutas son espectaculares, los Sí. lugares son increíbles, las comidas son muy ricas, la gente es muy amorosa. La gente es muy amorosa. Realmente. Así que estoy realmente sorprendida por Bolivia. Así que vamos a ver qué descubrimos juntos. Sí. Primero se va a tener que correr El auto de adelante. Está delante nuestro, que supuestamente íbamos a salir hoy temprano, pero nos ganó. ¿Se correrá nuestro vecino o no se correrá nuestro vecino? Salimos. Volvemos a las rutas. ¡Uhú! Estamos intentando encontrar el ojo del Inca. Bueno, la encontramos. Hay un cartel que dice prohibido el paso y nos invitó a aliarnos. Pero